Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades sobre el Aston Martin. Hoy ha sido presentado, hemos tenido el vídeo con todo el análisis anterior en el canal y en este vídeo nos vamos a centrar al 100% en Aston Martin. Están ocurriendo muchas cosas, están saliendo palabras hasta del propio Fernando Alonso hablando sobre su futuro. Bueno, le vamos a dar en este vídeo el 100% de protagonismo a este AMR24 porque sigue habiendo muchas cosas que enseñaros, que contaros, que deciros, y ya en el siguiente vídeo os hablaremos de todo lo que está sonando sobre Aston Martin, sobre Alonso, sobre su futuro y sobre la Fórmula 1, porque no para y siguen ocurriendo muchas noticias. Sabéis que todo lo que vamos a tratar lo tendréis detallado en la descripción de este vídeo, y para empezar os tenemos que enseñar que hoy ha salido Aston Martin a rodar al circuito de Silverstone. En este momento en el que estamos realizando la grabación no hay muchas noticias, no hay mucha actualización sobre lo que ha ocurrido, pero os lo contaremos si hay algo que contaros más en detalle en el segundo vídeo del día, donde también os hablaremos, como digo, de ese futuro de Fernando Alonso. Han salido algunas imágenes, ha salido el propio vídeo que os hemos puesto, y también lo único que ha salido es en este momento de la grabación es Lance Stroll hablando después de dar las primeras vueltas de instalación con esta MR24, diciendo, vamos, lo vais a escuchar, y no paraba de sonreír. First run in the AMR24. It's great to be in the car. Felt good. Car looks good, and yeah, can't wait to get back out there. It's been a lot of hard work by everyone over the winter to build this car. I'm really proud of all the guys, and it's always an exciting day to get out there for the first time in the new car. Yeah, it's a good day. El AMR24 ya os hemos contado que es una evolución, no es una revolución. El motivo, esto ya lo sabemos y ya lo hemos explicado en el canal, os llevamos informando desde hace meses que este coche iba a ser una evolución, no una revolución. El motivo, no se puede hacer dos revoluciones en 2 años seguidos, y si las haces es que la primera fue mala. Ya hizo Aston Martin una revolución y fue muy positiva. No tenía sentido hacer otra revolución porque ya estás en el camino en el que quieres seguir. Ahora toca evolucionar este camino, y eso es algo que el propio Fernando Alonso, en muchas de las declaraciones que ha dado y que algunas de ellas os iremos leyendo en este vídeo, lo ha dicho, de que un salto tan grande como se dio en 2023 no puede darse en 2024. No van a volver a ganar un segundo y medio, como ya os hemos estado informando en el canal. ¿Por qué? Porque no cambia radicalmente el coche, porque el coche ya es como tiene que ser, y a partir de aquí ir evolucionándolo. Se van a ganar unas décimas. Veremos si lo que hay que intentar conseguir es que se gane además décimas contra tus rivales, que tú recortes esa diferencia. Pero eso es lo que se demostrará sobre todo la siguiente semana en los test de pretemporada en Bahrein. Por ahora, por lo menos, las sensaciones son positivas, pero es eso, no es una revolución y no se va a dar un salto tan grande como se dio en 2023. Si se diese, y esto os lo llevamos diciendo, como digo, desde hace meses, si se diese estarías ahora tú siendo el dominador, pero es que es algo que es imposible, y el propio Alonso también lo ha comentado. Mike Krack se ha detenido a hablar a los micrófonos de Sky Sports llegando al circuito de Silverstone, y allí le han preguntado varias cosas. Para empezar, ha indicado que desde luego hoy es un día muy emocionante para todo el mundo dentro de la fábrica de Silverstone, pero sobre todo lo que nos vamos a centrar es en sus palabras que ha dado hablando acerca de la MR24, sobre todo diciendo que desde luego es una evolución muy fuerte con respecto a 2023, que quieren cerrar la brecha que hay contra Red Bull, y que creen que desde luego han conseguido recortar cierta diferencia frente a Red Bull, y que es una evolución muy fuerte, que hay mucho desarrollo, que han solucionado problemas que tuvieron la pasada temporada. Eso es lo que comenta el propio team principal del equipo Aston Martin, que en el final de las preguntas que le realiza Sky Sports os vamos a poner el propio vídeo incluso de Mike Krack entrando a la fábrica de Silverstone. También habla luego un poco sobre el futuro de sus pilotos, y eso es lo que os digo que en el siguiente vídeo trataremos más en detalle. Ahora nos centramos exclusivamente en este AMR24. Excitement for you? I mean, what emotions are you experiencing at the moment? Yeah, exciting day for us with AMR24 today. The weather, I think we ordered the right weather today. It's a bit cold, but I think we will have a great day running the car for the first time. So we are all just getting ready for it.
Listen, everyone that follows F1 who's not a Red Bull fan wants it to be closer and more competitive this year. What hope can you give them all that it will be? Well, I think the AMR 24. We know that it is a strong evolution of the 23 car. We want to close the gap to the cars in front, and if we manage that, we will continue to fight for podium, continue to fight for points, and maybe continue to fight to win. What about that man, Fernando Alonso, finally? Listen, a lot of talk about him in the news because of all that's happening with all the driver moves. We spoke, and I know you want to keep him at the team. Do you think that will happen? The two of you have formed a good relationship. Yeah, we have a very good relationship. The whole team with Fernando, with Lance, it's just an amazing team. It's a great team. The spirit, the openness, the trust that we have, and it would be fantastic if we can continue into 25. Hay muchos cambios entre el AMR24 y el AMR23, como os hemos enseñado en el anterior vídeo, pero ahora también Albert Fábrega ha hecho su análisis y así pues con estas imágenes que nos sube el ingeniero español podemos verlo más en detalle. Vemos ese morro delantero que os hemos dicho que ha cambiado, es más recortado, veremos cómo funciona. Luego también tenemos estos pontones, que es a mí lo que más me destaca, es llevarlo más al extremo. Ahora os hablamos sobre ello, pero es muy buena la imagen que nos ha dejado ver Albert Fábrega porque vemos esa barbilla, ¿no? Ese estilo buzón, que es como lo llaman los ingleses de este pontón. Lo estamos viendo cómo lo han llevado al extremo. Antes no. Esto es lo que tenía Red Bull. Lo vamos a ver porque os tenemos la imagen para compararlo con Red Bull, pero al final era esto y en Aston Martin lo han llevado más al extremo. Veremos cómo trae Red Bull. Por cierto, en esta fotografía también vemos que en el espejo traen menos parafernalia, también quizá intentando recortar un poco la resistencia aerodinámica. El surco de los pontones se mantiene, es la misma forma que tenían anteriormente, incluso llevado un pelín más al extremo posiblemente en este 2024, y luego también nos ha comentado Albert Fábrega que debajo de los pontones hay más recorte, un refinamiento mayor, también cambios en el suelo, que es lo que os hemos comentado al final. Bueno, ya de por sí en esta fotografía se aprecian, ¿no? Esta zona de aquí es diferente a lo que vemos en este lado en el AMR23. Pero al final, sobre todo ese surco que habría debajo de los pontones es un refinamiento mayor, te deja ver que desde luego hay evolución en la parte inferior y es muy similar a lo que ya hizo el equipo Red Bull la pasada temporada. Pero como os digo, os queremos comparar esos pontones con los del AMR24 con los del RB de 2019, el RB19, porque ahora mismo es el que se lleva más al extremo. ¿Habéis visto la fotografía de los pontones de Aston Martin del año pasado? Ya era el estilo que lo que tenía Red Bull, lo único que he llevado menos al extremo. Red Bull iba mucho más al extremo. Aston Martin ahora mismo lo supera. A falta de que presente Red Bull su monoplaza, que será este jueves, ahora mismo este pontón del Red Bull es el que más al extremo se lleva esto. Como digo, veis, este es el RB19, el coche de 2023 de Red Bull, y ya veis que desde luego era más al extremo que lo que era este Aston Martin, que esta no es la fotografía, perdonad, es esta. Era mucho más al extremo que lo que estamos viendo hoy en día con lo que veíamos con el AMR23, pero es que este AMR24 es aún más al extremo. Veremos cómo les funciona, veremos qué tal les va, veremos si es efectivo o no. Los cambios en Aston Martin no son únicamente visibles y esto es algo que os hemos informado, esto es algo que llevamos mucho tiempo diciendo. Es más, las primeras informaciones que había era que los cambios visibles no iban a ser demasiados. Sí que ha habido muchos cambios visibles, pero que sobre todo el mayor trabajo está en el fondo del monoplaza. Esto es algo que se ha informado y esto es algo que hoy también han confirmado desde el propio equipo. El propio Dan Fallows ha sido quien lo ha dicho. Ha dicho que ha habido un gran desarrollo en el fondo, que es lógico porque el fondo del monoplaza está en constante desarrollo, siendo tan importante en esta nueva reglamentación, y que aparte de ese cambio visual que se aprecia, sobre todo donde más cambios hay es en ese fondo de la parrilla. ¿Con qué objetivo siguen mejorando el fondo del monoplaza? Pues sobre todo conseguir un refinamiento mayor del coche y con esto conseguir ser más eficientes. Ese es el objetivo al final que ha llevado a Aston Martin con todos los cambios, al hacer también la parte de detrás más estrecha, las nuevas suspensiones que están reformadas las dos, aunque esto sea por parte de Mercedes, pero les ha venido bien en ese sentido, la nueva caja de cambios que es más pequeña y puedes hacer más pequeña, más compacta la zona trasera. Todo esto se hace al final para conseguir que sea mucho más eficiente. ¿Con el qué objetivo?
conseguir un mejor paso por curva media y alta velocidad. Las de media velocidad no se les daba del todo mal, pero las de alta eran horribles en la MR23, solo rendía bien en las curvas de baja velocidad, y conseguir una mayor velocidad punta. Y al menos eso confirma Fernando Alonso que ha ocurrido. Ese es el objetivo que traía y lo que ha podido testear Alonso en el simulador, porque todavía cuando ha dado estas palabras no lo había probado en pista en Silverstone realizando ese filming day. Lo que dice es que sí que se ha conseguido. El paso por curva alta y media es mejor y se consigue una mejor velocidad punta. Recordamos que Aston Martin logró hacer un gran trabajo para reducir la diferencia con el DRS. Ya el DRS no era el problema que tenían, que anteriormente sí, no tenían velocidad punta y abrían el DRS y tampoco había una ganancia tan grande como tenían otros rivales. Eso se consiguió reducir la diferencia, pero les faltaba todavía esa velocidad punta. Ahora son más eficientes y deberían de conseguirlo, tal y como lo confirma el propio Fernando Alonso. Además, Dan Fallows, en una intervención muy breve que os vamos a poner ahora, ha dado los objetivos que tiene, en los cuales dice, como ya os hemos contado en el anterior vídeo que lo habían dicho, conseguir puntos, que es algo que va a ser complicado, porque hay muchos equipos muy cerca y si una carrera se te da mal puedes quedar perfectamente 14º y que no sea una mala carrera en sí, pero que es que como los demás equipos son más rápidos pues te estén por delante y luego la siguiente ser tercero y que más incluso puede ser que una carrera seas 10º y no sea un mal resultado y la siguiente ser tercero y serlo porque se podría conseguir más. O sea, eso es algo que puede llegar a ocurrir este año. Entonces el objetivo que dice Dan Fallows es victoria, es conseguir puntos, es conseguir podios y conseguir victorias. And you know, our target is to continue to score points, to score more podiums, and to hopefully look for our next win in green. Porque sí, Dan Fallows habla de conseguir victorias. Se le ha preguntado sobre recortar la distancia frente a Red Bull y aunque ahora pelear contra Red Bull carrera tras carrera sea algo irreal, lo que dice Dan Fallows es que no es imposible, que desde luego es algo posible poder batir a Red Bull y que ese es el objetivo que se marca Aston Martin para desde ya, desde esta misma temporada, ser capaces de recortar esa distancia frente a Red Bull y poder pelear por victorias. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues porque hay gente diciendo que es imposible batir a Red Bull, lo que él dice es que no, que desde luego tienes que hacer muy buen trabajo porque no solo es llegar al nivel de Red Bull, sino recortarles toda la distancia actualmente, pero que desde luego es algo que Aston Martin puede realizar. Esto lo ha comentado, como digo, el propio director técnico del equipo Aston Martin y que anteriormente formó parte de Red Bull, era la mano derecha de Adrian Newey, dejó el proyecto para irse a Aston Martin. Sus palabras han sido las siguientes: pensamos que Red Bull es absolutamente batible, eso es lo que perseguimos, nos centramos en ello y ese es nuestro objetivo. Hablamos de Red Bull porque, obviamente, son la referencia en términos de rendimiento, pero para nosotros el coche más rápido es lo más importante y eso es lo que buscamos. También sobre esto se ha pronunciado Alonso, porque más tarde, cuando ha tenido su intervención con los medios, le han contado estas palabras que había dado su director técnico. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que efectivamente ese es el optimismo que tienen que tener, más sobre todo en este punto de la parrilla, pero que eso es lo que deben de querer, eso es lo que deben de aspirar y que eso es algo bueno que alguien de tanta importancia dentro del equipo Aston Martin hoy en día, como es el propio director técnico del equipo, que lo comente. Así de claro ha sido Fernando Alonso en sus palabras cuando ha contestado a estas palabras. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Cómo pueden realizarlo? ¿Cómo es que Dan Fallows habla de que se puede llegar a batir a Red Bull? Pues sobre todo, para empezar, haciendo un coche muy competitivo en todo tipo de circuitos, algo que desde diciembre se lleva diciendo que Aston Martin es en lo que ha trabajado, algo que Red Bull se le ha dado muy bien. La mayor ventaja que ha tenido Red Bull no es el hecho de ser sumamente superiores a los rivales. La mayor ventaja que ha tenido es no tener realmente debilidades. Realmente sí que les hemos visto sufrir más en algún que otro circuito, hasta el punto de que en Singapur no lograron ganar, pero estamos hablando de que han ganado en todas las carreras menos en una. Aunque en algún sitio hayan sufrido más, seguían siendo los mejores. Entonces eso es algo que desde luego a Red Bull ha dado mucha ventaja y es el objetivo de Aston Martin.
No están hablando de ser los mejores en todos los circuitos, sino del hecho de conseguir en todos los circuitos rendir mejor, porque el año pasado no les ocurría eso. El año pasado necesitaban un tipo de circuitos muy específicos, porque os hemos contado que era un coche poco eficiente, era un coche que en curva rápida y media no rendía, que en velocidad punta no tenía, y que por lo tanto en ese tipo de circuitos donde predominaban esos aspectos sufrían. Algo que han querido solucionar para este año ser más eficientes en todos tipos de circuitos. Las palabras que ha dado el director técnico de Aston Martin son las siguientes: más que pensar en carreras individuales, desde el punto de vista de la ingeniería, tenemos que hacer un coche que sea capaz de funcionar en cualquier circuito y ser competitivo. Y eso es realmente en lo que estamos centrados, hacer un coche que sea utilizable, que sea bueno para los pilotos, eso es en lo que realmente hemos estado trabajando, tratando de centrarnos. Las estadísticas competitivas y cómo nos acercamos a Red Bull vendrán después. Si ponemos ese rendimiento en el coche, entonces nos habremos dado la capacidad de competir a ese nivel, que es exactamente lo que queremos. Además, Fernando Alonso realiza una petición a su equipo, realiza una petición al equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que ha pedido el asturiano? Sobre todo que hayan aprendido de los problemas que surgieron el año pasado. Ya no los problemas en el propio monoplaza, ya no los problemas en el propio coche que tenían a final de temporada, sino el hecho de los problemas a lo largo del año, el no ser capaces de seguir la línea de desarrollo de los rivales. Alonso avisó desde el principio de la pasada temporada que era un año de aprendizaje, aunque estuvieran logrando podios, porque tenían que ver, tenían que aprender a estar en ese lugar y estar en aquella batalla de desarrollo tan feroz que es estar en la zona alta. Y efectivamente, después de haberlo sufrido, después de no haber sabido mantener el tipo, espera que este año sean capaces de sí conseguirlo y poderles pelear a los rivales en toda la temporada. Las palabras que ha dicho el asturiano son las siguientes: no solo es como empezamos o lo que veremos en Bahrein, habrá un cúmulo de mejoras. En menos de un segundo estaba toda la parrilla en Abu Dhabi. Aparte de la primera carrera, el equipo que traiga 1 o 2 décimas cada 2 grandes premios tendrá un salto enorme, porque va a dar saltos de gigante en la parrilla. Hombre, saltos de 2 décimas cada gran premio, acabas doblando a toda la parrilla, también es verdad. Pero bueno, sigue diciendo: vamos a ver dónde estamos. Creo que el coche ha mejorado un poco en todas las áreas, en la resistencia para ser un poco más rápido en las rectas, que era un punto débil el año pasado. También en la curva rápida, y hay que mantener un poco los puntos fuertes del 23, la tracción o el desgaste de neumáticos. Ojalá no se haya perdido y podamos ser fuertes. El trabajo está hecho y hasta que no lo comparemos con los demás, nunca sabes si es suficientemente bueno. Sobre esas palabras y sobre esa petición que realiza, no perder los puntos fuertes, pero sí arreglar los problemas, lo que dice Mike Krack es que efectivamente sí que han logrado arreglarlo. Sobre todo diciendo que han aprendido de aquellos errores cometidos, ya lo aprendieron durante esa mitad de temporada. Ya os contábamos ayer que desde luego demostraron al final del año, con las pruebas que se hicieron en Estados Unidos y México, que habían aprendido mucho de esos grandes premios, con luego el podio que se obtuvo en Brasil y un buen rendimiento que tuvieron tanto en Abu Dhabi como en Las Vegas, por lo que desde luego Mike Krack cree que han conseguido solucionar dichos problemas. Además, también, pues claro, hay que llevar una estrategia de desarrollo desde el principio, luego ya se puede modificar según las circunstancias, pero hay que intentar tener esa línea de desarrollo que quieres cumplir fija y luego ceñirte a ella. Eso es algo que Adam Fallows asegura que tienen. Sobre todo, además, en las palabras que os vamos a poner ahora, porque tenemos el vídeo de esto, nos confirma que hay una línea de desarrollo a seguir. Y esto es importante porque ayer os comentábamos que uno de los problemas que hubo el año pasado es que había 2 grupos de trabajo que pensaban diferente. Los de pista querían ir sobre una línea de desarrollo y los de fábrica querían ir hacia otra. Y eso acabó generando confusión, discusiones y en definitiva los problemas. Ahora todos van a una, todos creen que hay una línea de desarrollo que continuar y eso es lo que van a seguir la próxima temporada. So the development strategy for this car is really to make sure we take the basis of this car and evolve it. We've got some very clear directions of things we want to do. We want to see how they operate on track, and we want to make sure that we get some good updates coming along at regular intervals to make sure that we show that performance improvement and move our way up the grid.
Y entonces, sabiendo todo esto, Fernando Alonso se muestra muy optimista de los progresos realizados por su equipo. Sobre todo, además, dejando una frase muy buena, que es el hecho de decir: tengo mucha confianza en lo que hemos realizado, se ha mejorado en distintos aspectos, se han solucionado problemas que tenía el AMR23, es más eficiente, es mejor en velocidad punta, pasa mejor por curva de velocidad media y alta, que eran problemas que tenía el Aston Martin, se supone que mantiene, por supuesto, los puntos fuertes que tenía el AMR23 y deja una frase bastante buena: si no estuviese confiado en que efectivamente no han hecho los progresos adecuados, si no estuviese confiado en que no han dado pasos adelante para mejorar con respecto al año pasado, no habría dormido durante el invierno. Por ese motivo, Alonso se ha mostrado muy confiado en que Aston Martin desde la primera carrera pueda ser nuevamente un equipo competitivo. Sus palabras son las siguientes: tengo confianza. Si no, quizá no habría podido dormir en los últimos 2 o últimos meses, pero creo que hicimos muchos experimentos y muchos cambios de un lado a otro para entender los problemas y la dirección y los caminos que tenemos que seguir este año en el coche. Creo que entendimos un montón de cosas. Como he dicho, el coche de este año tenemos la intención de mejorar algunas de esas debilidades que vimos en términos de desarrollo del coche el año pasado, que tal vez nos metimos en la dirección equivocada un par de veces. Y lo entendimos un poco demasiado tarde, pero sí, esperamos tener ese conocimiento. Esas dificultades del año pasado fueron lecciones que tomamos para el coche de 2024 y ya veremos el resultado. Esas son las palabras de Fernando Alonso y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo y déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que os hemos comentado. ¿Qué esperas sobre esta MR24? ¿Crees que se van a cumplir esos objetivos que ahora mismo se marca el equipo de Silverstone? ¿Crees que vamos a poder verles ser competitivos, verles más cerca de Red Bull, como dice Dan Fallows? ¿Crees que, a diferencia de lo que se está indicando, luego no serán tan competitivos? Bueno, pues sobre todo lo que opines, déjamelo en los comentarios. Está siendo un día cargadísimo de información, muchísimas actualizaciones y que por supuesto luego se viene otro vídeo con más noticias. Está hablándose mucho sobre el futuro de Alonso, sobre si seguirá o no en Aston Martin, incluso se está hablando en el día de hoy, pero por supuesto eso, como digo, os lo contaremos en el siguiente vídeo, porque ahora había que darle esa prioridad a Aston Martin. Además, toda la información que salga de este shakedown que se está realizando, este Filming Day, os lo contaremos también en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.